¿Cuál es el criterio para el pecado? Dijo que temer a Dios es la vida correcta y el temor es la vida sin pecado. Así es, vivir separado del pecado es temer a Dios. Puesto que todo el Antiguo Testamento ha sido abolido, vivimos bajo la nueva ley del Señor, pero parece que nos sentimos más culpables que por la gracia de la expiación. La pregunta es, ¿qué debo hacer, no? ¿Cuál es el criterio para el pecado? El criterio para el pecado es la Biblia. Y ahora dijo que temer a Dios es la vida correcta. Y temer a Dios es la vida correcta, sí. Y la base de ese temor es una vida sin pecado. Sería más correcto llamarlo una vida distinguida. Por eso, decir que la habitación está limpia no significa que no haya polvo en la habitación. No es que no caiga basura, pero si limpias rápidamente tu habitación quedará limpia. Por eso, persistir en el pecado no es temor. Aunque hayas pecado, si lo solucionas rápidamente y lo haces así, siempre podrás vivir en relación con Dios. Sin embargo, dado que todas las leyes del Antiguo Testamento han sido abolidas, vivimos bajo la nueva ley del Señor, pero parece que ahora estamos rodeados de culpa en lugar de la gracia de la expiación. Esto es una muy buena pregunta. Pero como todas las leyes han sido abolidas, vivimos bajo la nueva ley del Señor. Necesitamos entender esto bien. Lo que dice la Biblia es que es cierto que las personas salvas no están bajo la ley. Miremos esto. Lo que necesitamos saber es que la ley nunca desaparecerá antes de que desaparezcan el cielo y la tierra. Los 10 mandamientos siempre existen y ni una jota ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Y la ley no desaparecerá de la tierra. Por eso, aquí la ley siempre existe. Entonces, para que Dios nos salve de la maldición de la ley, como Jesús está por encima de la ley, Jesús se hizo hombre. Por eso, si vemos en Gálatas capítulo 4, Jesús dice que nació bajo la ley. La razón por la que nació bajo la ley fue para redimir y liberar a los que estaban bajo la ley. Por eso, para salvar a la gente, Jesús primero debe descender bajo la ley, hecho hombre. Y en Gálatas capítulo 3 dice Jesús que Jesús los redimió y los libró de la maldición de la ley al morir en la cruz. Y debido a que Jesús vivió una vida perfecta, murió y resucitó, Jesús nos hizo justos. Por eso, aunque la ley siempre ha existido, estoy libre de la ley porque Jesús murió en la cruz bajo la ley y expió mis pecados. La ley siempre existe, pero termina cuando morimos. Por eso, debido a que la ley y las personas están continuamente entrelazadas, debería ser maldecido. Por eso Jesús murió en mi lugar y mi estigma terminó en la cruz. Por eso estoy libre de la ley. Más adelante, si miramos en Romanos capítulo 7, dice así, que la ley expresa aquí como el novio. Tengo un marido que es la ley y no puedo escapar de aquí. Y este marido es tan estricto que constantemente señala el más mínimo error. Y quiero escapar, pero no hay manera de escapar. ¿Cuál es el método? La única manera que tiene alguien que es esposa de la ley de escapar de esta situación es morir. Cuando mueres, la ley desaparece. No puedo escapar mientras mi marido esté vivo. Pero la única manera es que la esposa muera. Cuando muere, será libre de este marido. Pero si yo muero, sería perdición. Por eso Jesús murió en mi lugar, liberándome de la maldición de la ley y permitiéndome casarme con un nuevo esposo, y ese nuevo esposo es Jesús. Jesús tiene tanto amor que la cubre y la ayuda cuando necesita algo, y de esta manera siempre está del lado de su esposa. Por eso, ahora los que son salvos han escapado de la ley, y la ley siempre ha existido, pero está fuera porque ha muerto. Al mismo tiempo que sale, los cristianos entran en una nueva ley, que es la ley de Cristo. La ley de Cristo. Aunque los cristianos han escapado de la ley, han entrado en la ley de Cristo. ¿Qué significa la ley de Cristo? En este tiempo, antes de la salvación, estaban bajo la ley, por lo que siempre estuvieron atados a la relación de juez y pecador. Sin embargo, después de que fui salvo, mi destino cambió y entré en una nueva ley.
Así que ahora Dios se convirtió en el Padre y yo me convertí en el Hijo. Y el Señor se convirtió en el novio y yo me convertí en la novia. El Señor se convirtió en mi dueño y yo en su siervo. Me convirtió en el siervo del Señor. Esta es la ley y esta es la nueva ley en Cristo Jesús. Entonces, una vez que eres salvo, estás bajo una nueva ley. Por eso está conectado de esta manera. Busquemos la Biblia. 1 Corintios, capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Aquí el versículo 20. Leeré desde el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Quiere decir que entró en la sinagoga y entró a predicar, pero lo hizo para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Significa que está fuera de la ley. Como sujeto a la ley, significa que entró en la sinagoga para predicar. Hizo esto para ganar a los que están sujetos a la ley, a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos de la ley. Entonces, aunque los cristianos no están bajo la ley, sí que están bajo la ley de Cristo. Por eso, aquellos que fueron salvos quedaron sujetos a la nueva ley tan pronto como fueron salvos. Por eso, después de recibir la salvación, tu conciencia se vuelve más sensible y tu culpa se vuelve mucho más dura. ¿Por qué? Porque estás en la nueva ley. Ahora que la relación entre padre e hijo está claramente establecida, la novia y el novio están conectados y la relación entre amo y siervo está estrechamente ligada por el amor, tengo una conciencia mucho más sensible y ahora el deseo de vivir verdaderamente con rectitud en el Señor surge. Y es que tengo la intención, pero no funciona bien. Miremos la Biblia, Romanos capítulo 7. Esto es lo que experimentan los que son salvos. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Después de ser salvo, sé que en mí no mora el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por eso entendí una ley que dentro de mí mora el pecado. Sabes que tienes una naturaleza corrupta. Entonces, en nuestro interior nos deleitamos en la palabra de Dios, pero hay otra ley dentro de nuestros miembros, la ley del pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Debido a que tienen una naturaleza corrupta, siguen intentando ir al mundo. Por eso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, después de ser salvo, tengo el deseo de vivir con rectitud, pero a medida que pasa el tiempo, tengo un carácter corrupto dentro de mí y soy arrastrado al mundo y por un camino corrupto. Y como esto se siente cada vez más real, empiezo a lamentarme. Quiero vivir bien, pero no puedo por eso. Entonces digo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He desarrollado
una conciencia más seria y muy delicada. Por eso ahora me siento muy culpable, y aunque no cometo muchos pecados, siento mucho más remordimiento, y aunque tengo la gracia de la expiación, sigo viviendo una mala vida. Por eso me refiero al hecho de que realmente hay cosas que te ponen más carga en el corazón y te hacen sentir más presionado y sufres. Por eso esto está en Romanos capítulo 8. Entonces, ¿qué debería hacer? No importa cuánto lo intentes por tu cuenta, que no vas a poder hacer nada. La ley del pecado es una fuerza, ¿no? Entonces, dado que la ley del pecado aún persiste, ¿qué podemos hacer? Por eso debemos entrar en Cristo Jesús. Cristo Jesús lo que quiere decir es que el Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces, ¿cómo se ve Cristo? Cristo es la cabeza y nosotros, los salvos, somos el cuerpo. Eso es estar dentro de Cristo Jesús. Lo que está presente aquí es el poder del Espíritu Santo de vida. Así como la naturaleza corrupta tiene poder dentro de nosotros, la iglesia tiene el poder de la ley del Espíritu Santo de vida, porque el Espíritu Santo de vida obra dentro de ella. Entonces, para evitar ser condenado en tu vida, debes entrar en Cristo Jesús para evitar ser condenado en tu vida. ¿Por qué? Porque tiene fuerza. Entonces puedo obtener fuerza para vencer. Veamos el capítulo 8 aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto se refiere a la condenación de la vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es presente perfecto, no contingente. Esto significa que continuamente nos libera. Por eso, debido a que el poder del Espíritu Santo de vida está obrando en Cristo Jesús, y los objetos mediante la fuerza de la gravedad caen al suelo, ¿no? Pero si una fuerza más grande los sujeta, no caen. Entonces, aunque hay una naturaleza corrupta, si hay y hay una fuerza de atracción, si entras en una ley más grande, esta suprime y reprime el pecado y te hace recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces nos liberamos de ser condenados en nuestras vidas. Por eso, si una persona no conoce la iglesia, el cuerpo del Señor después de ser salvo, al final se volverá hacia el mundo. Sin embargo, si estás conectado a la iglesia y continúas recibiendo suministros, incluso si quieres unirte al mundo, con el poder del Espíritu Santo quedarás sujeto y no podrás ir. Y mientras llevamos una vida de iglesia normal, ahora usamos la fuerza dada por el Señor para someter nuestros cuerpos. Porque si no lo hacemos así, puede ser reprobado en la fe. Así que, como plantea la pregunta, dice, parece que estamos rodeados de culpa en lugar de la gracia de la expiación. Así es. Como dice Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me alegré de ser salvo, pero a medida que pasan los días me hago más consciente de mi propia corrupción y se me hace muy difícil y me siento prisionado por la culpa. Sí, sin embargo, si estás en un lugar donde el Espíritu Santo de vida está obrando en Cristo Jesús, ganarás fuerza con la ayuda del Señor y podrás matar tus acciones con el Espíritu. Yo muero todos los días. Puedes matarlo y recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso, es cierto que debemos vivir bajo la nueva ley aquí en Cristo Jesús. Entonces, el Señor te ayudará a crecer en tu fe. Lo realmente interesante es que las personas que no están conectadas a la iglesia pierden fuerza con el paso del tiempo. Pasa un poco más de tiempo y ya entran al mundo. Sin embargo, si eres salvo y estás entre el grupo de personas que han sido salvas, es posible que tengas un carácter corrupto y algunas dificultades, pero el Señor te dará nuevas fuerzas y te ayudará a continuar llevando una buena vida de fe. Así que ahora, para que estos pensamientos y sentimientos de culpa disminuyan, todo lo que tienes que hacer es estar dentro de Cristo Jesús. Debe estar conectado a la iglesia, que es el cuerpo.